¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablaremos de las 3 leyes recientes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre extranjería, migración y ciudadanía, y sobre los objetivos que persigue el gobierno cubano con su actualización. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Edel González Jiménez, abogado del equipo de Diario de Cuba, y Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos Los Puntos a las IES. Edel González, de manera general, ¿cuáles serían las principales novedades de estas 3 leyes en comparación con las normas previas? Gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. Yo tengo que decirle honestamente, tras estudiarme los 3 anteproyectos de leyes e incluso algunas recomendaciones que se le hicieron por algunas organizaciones que puntualizaron algunos detalles, en mi opinión, yo creo que no hay nada novedoso que impacte significativamente a favor de la ciudadanía cubana o a favor de los extranjeros o a favor incluso del tema de la migración. Yo creo que lo que se hace es desmembrar 3 cuestiones en 3 leyes aparte: la parte migratoria, la parte de ciudadanía y la parte de extranjería, que ante todo se recogía muy bien en una sola norma o en determinadas instrucciones o en determinadas normativas que incluso no estaban publicadas ni desarrolladas fehacientemente. Se le ha dado mucho bombo y platillo al tema de que los cubanos podrían, en este caso, mantener los derechos hereditarios, por ejemplo. Eso sería una novedad a la que se cita, que los cubanos incluso podrían, en este caso, tener incluso las posibilidades de mantener las propiedades en Cuba tras residir permanentemente en el exterior. Eso sería otra novedad. Pero fuera de esas 2 cuestiones, Michelle, no veo ninguna. Al contrario, lo que veo aquí es una trama, es otro tipo de movimiento jurídico legislativo como para llamar la atención de que se están haciendo cosas. El tema incluso de la inversión, llamando ahora a los cubanos como inversores, pues tampoco impacta significativamente, porque el control que existe sobre la inversión en Cuba, más allá de esas propias normativas, aplasta cualquier tipo de avance o de declaración que haga esta propia ley. En mi opinión, allí lo que hay es un rejuego de palabras, cambios de conceptos, pero la esencia sigue siendo la misma. Seguirá habiendo limitaciones al derecho de movimiento, seguirá tanto los extranjeros como los ciudadanos, residentes o no residentes, limitados en sus derechos y sus libertades públicas, y son normas que condicionan a la actitud de la persona si pueden arribar o no a algún tipo de esta condición. Por consiguiente, no veo nada novedoso, trascendental que sea digno de señalar en este programa. Estela Pérez, en tu opinión, ¿por qué ahora precisamente estos cambios? Bueno, yo primero gracias siempre al Diario de Cuba por invitarme al programa, a Los Puntos sobre las IES. Yo, como el programa mío también Sin Pelos en la Lengua, pues somos muy parecidos, ¿no? En ese sentido. Y quiero comenzar, fíjate, Michelle, con una frase que me gusta mucho de un discurso que dijo Clinton hace muchos años. La justificación es la prostitución del carácter. En uno de los discursos esta frase lo usó Lincoln. Y te voy a decir algo muy importante, fíjate. Este es un momento crucial para muchos de los ciudadanos de la isla de Cuba. Primero porque en España tenemos una repercusión, que es la ley de la memoria democrática, que, como todos sabemos, en su disposición adicional 8ª ha permitido obtener la nacionalidad española derivativa por opción de hijos mayores, nietos, nietas e hijas de ciudadanos españoles. Vale. Esta reforma apantallada, más o menos, para ponerle un nombre de alguna manera, ¿vale? Viene sujeta con elementos como obtener una residencia transitoria, una residencia efectiva, una residencia en el exterior, cosas como estas. Y luego la parte de la inversión extranjera, cuando muchos de nosotros que vivimos en el exterior hemos querido durante años poder establecer nuestras empresas en territorio cubano y nos ha sido denegado. Este gran problema viene sujeto, fíjate, a casi una avalancha
de casi 300.000, 400.000 solicitudes de nacionalidad por memoria democrática. En la memoria democrática, los solicitantes de esta autorización no tienen que renunciar a ser cubanos, sí que pueden seguir siendo cubanos y tener nacionalidad española. ¿Vale? Entonces es un momento bastante crucial, como decía mi compañero, un poco envolvente de alguna forma, ¿no? Por el momento, la circunstancia en que se avecinan todos estos cambios que lejos de, en mi humilde opinión, lejos de que sea favorable para el pueblo de Cuba, en este caso, por las circunstancias que sean, creo que es contradictorio totalmente. Más que nada, porque hay otros elementos importantes que hay que resolver dentro de la isla de Cuba, como por ejemplo, que no haya papel en la Oficina de Inmigración y Extranjería para imprimir documentos y solicitudes que se han presentado para la ciudadanía, que no haya un sistema adecuado de las legalizaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que son elementos donde se pueden trabajar para mejorar en vez de crear monstruos como estos que no sabemos en qué van a terminar, si es para aludir oídos de la ciudadanía y decir, ay, qué buenos somos bonitos, somos magníficos, somos maravillosos porque hemos creado algo que no sabemos en qué va a parar, pero va a parar, ¿vale? Algo tiene que tener. Entonces, claro, los ciudadanos cubanos, en este caso, que hablamos del Ministerio de Transparencia de casi 300.000 expedientes presentados, más otros tantos pendientes de presentar, ¿vale? En este caso creo que llega un momento bastante malo. Edel, el boom migratorio o el control y la, digamos, rentabilización del boom migratorio por parte del gobierno cubano estaría detrás de todas estas supuestas adecuaciones en estas tres leyes? Yo creo que sí, yo creo que el tema migratorio está afectando doblemente a Cuba y él no sabe cómo resolver ese problema. El gobierno, claro está, por un lugar se está vaciando de un capital humano muy técnico, en una edad laboral muy propicia, se está vaciando, el país se está quedando vacío y es necesario incluso reordenar un poco cómo se va a salir del país y cuáles son los requisitos para salir del país. Pero por otro lado también al país le conviene liberalizar esa migración porque en la medida de que tú permites de que el cubano viaje con mayor facilidad, pues evidentemente eso aporta después ingresos al país por concepto de remesa. Entonces esto es un toro, ¿no? Que no saben por dónde cogerlo, por las dos cabezas. Lo cierto es que detrás de estas tres normativas hay una intención política de convertirlas en un instrumento perfecto de dominación de masas y de subordinación de masas. Nótese que el componente político o el componente ideológico de estas tres normas implica que tú no puedes entrar a Cuba, no puedes salir de Cuba, no puedes invertir en Cuba, no puedes mantener propiedades en Cuba, no puedes, en este caso, heredar en Cuba efectivamente, aunque tengas derecho a la herencia, si la conducta es contraria o lesiva a los intereses políticos, en este caso del país. Entonces, ¿cómo es posible que tú me estés entregando a mí ciertos derechos y no me los garantizas de manera plena, sino que me los condicionas? Y eso ocurre solamente en países totalitaristas o en países dictatoriales donde el control de los procesos humanos lo llevan a la máxima expresión. Y es por eso que, por ejemplo, yo diría, está bien, con la ley de inmigración ahora, yo a lo mejor pudiera tener la condición de ser un cubano que ya no se me tiene como emigrado, ahora se me tiene como un cubano residente en el exterior. ¿Qué impacta eso en mí si cuando, por ejemplo, Ana Amelia Ramos va a abordar un avión, la propia aerolínea, ¿no?, en la que ella ha comprado el pasaje, le dice, lo siento mucho, pero por disposición de la ley migratoria, yo estoy en la obligatoriedad y en el deber de no permitirte el abordaje. Y si yo te permito el abordaje una vez que tú toques puerto o aeropuerto cubano, tengo la obligación y el deber de reembarcarte. Entonces, son normativas que realmente son muy engañosas. Yo creo que están destinadas a cumplir, a que algunos oídos se plazcan con que hay una reforma legislativa en Cuba, pero en el plano real, Michelle, no tributa nada positivo ni inclusivo a toda la ciudadanía cubana. No, y está el tema de la nacionalidad y de quién ejecuta cada cosa. Es increíble, la ley plantea que la renuncia de la nacionalidad la aprueba el presidente de la República y el ministro del Interior.
Esto realmente yo no conozco precedentes en leyes de otros países donde el presidente o el ministro tenga que autorizar directamente un trámite tan burocrático como la renuncia de la nacionalidad o la adquisición de la nacionalidad por naturalización, que de hecho está sujeta a 3 años solamente. Hay que ratificarla cada 3 años, una cosa realmente absurda. La nacionalidad, en el caso de los cubanos, Estela, ¿crees que habrá mucha gente que quiera renunciar a la nacionalidad cubana? ¿Qué beneficios o perjuicios podría traerle eso? Mira, tú sabes que con los años en España, antes de la ley de la memoria democrática y la ley de la memoria histórica y todo esto, de toda la vida los cubanos, los que vivimos en España, han optado a lo que es nacionalidad por residencia. Los que residen en España, según el acuerdo, 2 años de residencia legal y continuada, pues pueden optar a solicitar su expediente de nacionalidad por residencia. Que aunque tú renuncies a la nacionalidad cubana, que muchísimos ya lo estaban haciendo antes de esto, muchos renunciaban, aunque en tu partida de nacimiento española dijera que tú renuncias a la nacionalidad cubana, tú tenías que ir a Cuba con el pasaporte cubano. Así que era una cosa diabólica, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, ¿cuántos quieran renunciar? Muchos ya han renunciado. No les vale para nada, pero en su partida de nacimiento española, cuando han adquirido la nacionalidad por residencia, dicen renuncio a mi nacionalidad cubana. Aún exista ese tratado de doble nacionalidad que hay entre España y Cuba y los países iberoamericanos, los cubanos de toda la vida y mucho, un porcentaje bastante alto, no te puedo decir ahora el número porque no lo tengo en cuenta, pero muchos ya han renunciado. Con esto vamos a ver qué puede pensar los ciudadanos cubanos en el exterior, ¿vale? Como muchísimos pensábamos poder abrir nuestros propios negocios en territorio cubano y no lo hemos podido hacer. Entonces, en el caso de la ciudadanía, ya se hacía de antes. No es algo que se vaya a hacer ahora novedoso, ¿vale? ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, que yo pienso que te marquen, ¿no? Porque siempre tenemos ese temor de que me marcan porque renuncié, me marcan, porque al final tienes que ir al consulado a hacerte el pasaporte cubano para entrar en Cuba. Es decir, no puedes entrar en Cuba con un pasaporte español. No puedes hacerlo. Puedes ir al mundo entero con tu pasaporte español que diga nacido en La Habana, Cuba, nacido en Santiago, pero no puedes ir a Cuba con tu pasaporte español, siendo español. Entonces, yo creo que ahí hay que pararse a evaluar antes de redactar leyes como estas o propuestas como estas. Edel, hay un tema que resulta interesante para muchas personas dentro y fuera de Cuba, que es el de las herencias, es de la posibilidad de tener derechos sucesorios, ¿no? En relación con las propiedades familiares y demás. Esto siempre preocupa a mucha gente, quizás más de los que nos imaginamos, ¿no? Porque la gente se resiste un poco a desprenderse completamente de lo que puedan heredar de sus familiares o de propiedades de las que son dueños en Cuba actualmente. Sin embargo, hay un criterio político, ¿no? Que deben cumplir los beneficiarios. Es decir, el gobierno va a decidir quién tiene derecho a heredar, aunque tenga derecho, por un cuestionamiento político, ¿no? Evidentemente, mira, hay que reformar el Código Civil, porque el Código Civil en este minuto establece de que las personas que no residen permanentemente en el país, es decir, que han emigrado, llámale como le quieras llamar, no tienen derecho a heredar. Por tanto, si sale esta norma ahora en el mes de julio hasta que no se reforme el Código Civil, ese postulado es inaplicable, porque el Código Civil hay una ley que lo limita. Yo estuve viendo el cronograma legislativo y hay previsto la reforma para el Código Civil. Me imagino que dentro de la reforma esté la reforma de este artículo en que los cubanos puedan que estén emigrados y que residen en el exterior permanentemente, incluso que tengan otra ciudadanía, doble ciudadanía, puedan heredar. Pero ahí está lo que usted decía, quiénes son los que van a poder heredar y quiénes son los que pueden incluso entrar al país, aquellas personas que cumplen. ¿Por qué? Porque ¿quién evalúa la entrada al país? Las autoridades migratorias. ¿Quiénes son las autoridades migratorias del país? Agentes del Ministerio del Interior. ¿De qué información se nutren las autoridades migratorias del país? Porque las autoridades migratorias son simples personas con unos grados militares del Ministerio del Interior que no saben quién es Edel, quién es Michelle, quién es Juan y quién es Pérez. Es decir, reciben información constantemente, listas que se van actualizando todos los meses de personas que pueden entrar y personas que no pueden entrar.
Evidentemente, aquellos que no cumplen con un criterio político favorable al sistema serán castigados, que aunque tengan el derecho de heredar reconocido en la ley de migración y en las demás normativas que se están aprobando, y aun cuando el Código Civil se reforme, por el simple hecho de que no te permitan la entrada, ya tú puedes heredar una casa en el medio de La Habana, pero esa casa se tendrá que destruir porque no puedes. Luego, cuando esa persona, por ejemplo, dice, bueno, está bien, no me dejan entrar, no puedo heredar, ¿lo que va a hacer? Va a ir a un consulado del país en el que esté. Dígase, por ejemplo, aquí en España o dígase en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con los cubanos que están categorizados como disidentes, opositores o contestatarios del sistema? Cuando vas allí, te atiende el cónsul, ¿no? Pero no te da toda la información que tú necesitas, demoras la tramitación que tú necesitas o no te da el amparo consular que está establecido en la convención obligatoria. Es decir, que para este tipo de categorías de personas que están regulados, que están controlados por el MINIM, no habrá posibilidades de que esto suceda. Para el resto sí. Y es por eso de que dicen, vamos a premiar a aquellos que estén con el sistema, a los demás no. Estela, tú que eres extranjerista, presides asociaciones internacionales en este sentido. La ley de migración cubana, en mi opinión, se queda bastante atrás, ¿no? En cuanto a las tendencias de las leyes, en cuanto a lo que se le exija a Estados Unidos y a los países europeos, por ejemplo, en el trato al extranjero, al migrante. Sin embargo, la ley de migración cubana ni siquiera recoge el derecho de la nacionalidad por residencia para los extranjeros que están en Cuba. No se habla de ello porque nadie quiere vivir en Cuba, pero en realidad Cuba, y esta ley, en mi opinión, lo demuestra, y quiero escuchar la tuya, tiene una de las políticas más restrictivas de acceso por parte de emigrantes, ¿no?, a territorio nacional. Mira, vamos a empezar por algo súper importante. Si una ley está condicionada a la ejecución del presidente del gobierno o al Estado Mayor, vamos a ponerle, ¿no? Y no está basada en un Estado de Derecho, no puede ser una ley. Es decir, no vale para absolutamente nada, ¿no? En Cuba tenemos un problema, no es un Estado de Derecho. Perdón, pero no existe un Estado de Derecho cuando está condicionado a que el gobierno o el presidente del gobierno sea quien firme, quien entra, quien sale, quien tiene, quien no, sí, porque para eso está pues el Poder Judicial o estarán otros tipos de organismos, ¿no? En ese sentido, en concreto, desde mi humilde opinión, evidentemente estamos trabajando con algo que, repito, es aire, porque es que no se solidifica en absolutamente nada. Vale. Estoy segura que esto va a ser criticado por Europa, va a ser criticado por muchas asociaciones que participamos, por supuesto, en la defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿vale? Que no sea discriminatorio. Esto es una ley discriminatoria, total. Es decir, tú sí, tú no, este no, Team Marín de Doping Way, y yo hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, no puede existir una ley en un Estado de Derecho, ¿vale?, que beneficie a los ciudadanos que sea de deo. Este sí, este no, el otro sí, el otro no. Entonces, eso lo van a tener que solucionar si de verdad lo quieren hacer de esa mejor manera, pero Europa va a criticar, estoy segura, desde diferentes puntos este tema, porque ya te digo, esto no va a ir a ningún buen camino desde el punto de vista, ¿por qué? Porque ningún español casado con una cubana se va a querer ir a vivir a Cuba, ¿vale? De hecho, muchos hay veces lo hacen, pero sin embargo entran y salen porque la situación en Cuba es caótica, 5 horas sin luz, no puedo tal, entonces ya, aunque tú quieras estar ahí, no puedes. Entonces, claro, sujeto a eso, la condición migratoria afecta bastante lo que es la familia en general. Entonces, esto lleva ¿cómo decirte? Una cadena de situaciones que creo que tienen que ser muy evaluadas a la hora de poner en ejecución este tipo de leyes, ¿vale? Y yo creo que España, bueno, Europa en general, esas cosas no pueden pasar o esas cosas serán criticadas en su momento, estoy segura, producto de que afectarán a ciudadanos españoles, en este caso europeos, que estén casados con cubanos, que quieran vivir en la isla o que quieran hacer uso de este tipo de leyes, ¿vale? Edel, para finalizar, ¿serán criticadas estas cosas por Europa y Estados Unidos? Sí, van a ser criticadas porque se están escribiendo ya los fundamentos jurídicos desde organizaciones como la que preside y dirige la colega, pero también desde el observatorio. Estamos presentando acciones jurídicas ya ante instituciones oficiales de la Unión Europea, porque mira, el acceso a la justicia es un elemento tan
tan relevante que no se ha dicho. Dicen todas las leyes, contra cualquier decisión de las que aquí se adopten, estamos hablando de ciudadanía, extranjería y migración, podrán recurrir en reclamación a jurisdicción administrativa y en lo judicial, ¿no? Vale. Cuando tú vas a lo judicial, las leyes de los tribunales dicen no serán competentes para conocer de los asuntos cuando, ¿no?, el motivo sea por orden interior, seguridad del Estado, defensa nacional. Entonces, acceso a la justicia es un argumento simple nada más, ¿no? De cómo todo el que vaya a reclamar, Michelle, va a tener un no del sistema judicial. ¿Por qué? Porque no es que los jueces a lo mejor no quieran, es que hay una ley que ya se creó y que está vigente hace 2 años que dice ningún juez podrá decidir sobre cuestiones que estén fundadas en cuestiones de política, es decir, de orden interior, seguridad nacional, y esos argumentos se están presentando, incluso lo que tú decías, revisamos algunas legislaciones europeas. Ninguna legislación europea dice le quita la ciudadanía al ciudadano, al que nace allí, del que es originario. ¿Por qué? Porque el vínculo natural, jurídico, político, social, cultural, no puede ser atacado por una decisión presidencial. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Edel González Jiménez, abogado del equipo de Diario de Cuba, y a Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.